El cristianismo y ser como Cristo es nuestro llamado. Como hijos de Dios debemos reflejar que somos realmente cristianos, pero lastimosamente en el mundo el cristianismo se ha tomado como una religión y no como una relación con Dios. Entonces, la mayoría de las personas afuera de nuestras iglesias no creen en Cristo por las acciones de los cristianos. ¿Me estoy explicando? Porque pues no hemos dado el mejor testimonio afuera, hay escándalos constantemente, el cristiano no tiene un buen testimonio siempre afuera, parecemos una cosa aquí adentro y afuera parecemos otra. Diga conmigo, más entre nosotros. No será así. Pero una de las cosas que Dios nos llama y nos enseña como cristianos es que debemos ser influencia para la gente. La gente tiene que ver un cristiano y tiene que decir, yo quiero conocer al Cristo que tú predicas. Yo quiero formar parte de eso que tú tienes. Pero en vez de eso hemos visto un retroceso en ese deseo de esta generación de seguir a Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta mañana lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué somos? La sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Pues entonces la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, leámoslo todos juntos, versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Diga conmigo, brillamos por nuestras buenas acciones. Es decir, el mundo está esperando, la gente está esperando que el cristiano brille por medio de ¿qué? De buenas acciones. Ser cristiano no es solamente decir que creo. Cuando tú dices que creo, la fe debe ser con acción. Entonces, si yo digo que creo, mis acciones deben ser coherentes con lo que digo que creo. Entonces, si yo soy cristiano y yo creo en el Señor y creo en sus principios, mi conducta, mi testimonio debe ser coherente con lo que digo, para que entonces podamos brillar en el mundo. Ahora, cuando la palabra se refiere a mundo, quiero hacer aquí una aclaratoria. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de todas las personas que viven en la tierra pero que no conocen de Dios. Es el sistema que hoy está sobre la faz de la tierra. No está hablando del mundo como algo natural o la tierra como globo terráqueo, sino que habla del sistema que está sobre la tierra. Usted sabe que el mundo es gobernado ¿por quién? Por Satanás. Dice la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Entonces, el mundo es el sistema que estamos. Yo no pertenezco al mundo, ni usted tampoco. ¿De dónde somos nosotros? ¿De dónde somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Somos pereiranos? ¿Somos de Bucaramanga? ¿Somos venezolanos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nuestra ciudadanía está arriba, en el cielo, allá pertenecemos. No somos de ese mundo. Y el Señor nos dice, recuerden, no son del mundo, por lo tanto el mundo los va a odiar como me odió a mí. Primera de Juan 2:15 dice, no amen a este mundo. ¿A qué se refiere? ¿Que no debemos amar a las personas que viven en ese mundo? ¿A qué se refiere cuando Jesucristo dijo no amen al mundo? A lo que sucede en el mundo, a lo que se mueve en el mundo sin Dios.
a lo que este mundo y este sistema nos ofrece. Le dice a los cristianos, ustedes no deben amar estas cosas. Dice, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Es decir, que un cristiano se debe caracterizar por no amar y no desear las cosas que hacen afuera. Sí, dice la Biblia, pues el mundo solamente ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones, y yo soy, y yo tengo, y yo he adquirido, y a mí me llaman doctor y me llaman aquello. Nada de esto proviene de Dios, dice la Biblia, sino que viene del mundo. Y este mundo se acabará junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Diga conmigo, yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si estoy en el mundo y no pertenecemos al mundo, Cristo dijo, ustedes fueron pasados de las tinieblas a la luz cuando me aceptaron como mi Señor. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pero entonces tenemos una función en el mundo. No amar lo que todo el mundo ama, no hacer lo que todo el mundo hace, sino que tenemos dos funciones claras. Número uno, Él dijo, ustedes deben ser la sal de la tierra. Y número dos, ustedes deben ser la luz del mundo. Si Cristo dijo que debemos ser luz, es porque el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, la gente está perdida, cada uno hace lo que mejor le parece. Entonces Cristo nos dice, ustedes como cristianos deben hacer dos cosas y tener dos influencias sobre el mundo. Número uno, ser sal, y número dos, ser luz. Hoy voy a hablar sobre ser sal. El domingo que viene voy a hablar sobre ser luz. Hoy voy a hablar sobre la primera influencia que debemos ser como cristianos, ser sal. A veces creemos o pensamos que únicamente nuestra función como cristianos para influir en el mundo es hacer actividades y salir a hacer cosas. Eso es bueno hacerlo. Pero la Biblia nos enseña que definitivamente Cristo que quiere de manera directa que tú y yo influyamos sobre el mundo de dos maneras. Número uno, la sal de la tierra. Cuando Cristo le dijo esto a sus discípulos, recuerda que ellos eran ¿qué? ¿A qué se dedicaba Pedro? Ellos entendieron este principio de ser sal porque la sal tiene una cualidad. Cuando tú se la echas al pescado, ¿qué hace la sal? Lo conserva. Antes de tener refrigeradores y todo esto, la manera como conservaban la carne era por medio de la sal. La sal era un preservativo, un preservante. La sal impide la corrupción. La sal impide que las cosas se degeneren y se dañen, ¿sí? Entonces, cuando Cristo les dijo a los discípulos, ustedes son la sal, lo primero que les estaba diciendo es, aquí va a aparecer en pantalla, número uno, la sal es un preservante. Anótelo ahí. La sal es un preservante. La sal evita la corrupción, mantiene la carne fresca, evita que se descomponga. Ahora escuche esto. Nosotros como cristianos no podemos acabar con la corrupción del mundo. No podemos acabar con la maldad del mundo, pero sí podemos impedir que la maldad siga avanzando en el mundo. Si tú y yo nos ponemos aquí de superhéroes a querer cambiar el mundo y que se acabe la maldad, no fuimos llamados a eso. Mire, si la carne está podrida y usted le echa sal, no la regenera, ¿o sí? Lo que está podrido, está podrido. Por más que usted le eche sal a lo que está podrido, no se corrige. Pero si usted le echa sal antes que se pudra, podemos evitar la corrupción. ¿Me estoy explicando? Entonces, como cristianos, no estamos llamados a acabar con la maldad del mundo, pero sí a evitar que la maldad siga desarrollándose, a evitar que el malvado siga haciendo lo malo, a evitar
que la pobreza siga avanzando, a evitar que el adulterio siga avanzando, a evitar que la inmoralidad sexual siga avanzando. ¿Me explico? Es decir, que como somos llamados por Dios para, por medio de nuestra mansedumbre, nuestra humildad, nuestra santidad, nuestro testimonio, la corrupción del mundo en donde tú estés pueda detenerse. Es muy difícil, queridos hermanos, que nosotros podamos acabar con la corrupción de los gobiernos del mundo. Usted sabe que en todo gobierno hay corrupción, pero sí podemos evitar que haya corrupción en el lugar donde usted trabaja, por lo menos evitar que siga habiendo corrupción en el lugar donde usted vive, en su casa, con sus familiares. Dios nos llama a que nosotros seamos la influencia del mundo, evitando que lo malo se propague. Usted sabe, ¿quién sino nosotros va a evitar que lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo? Si una de las cosas que está pasando hoy en nuestro mundo es que a lo malo le llaman bueno, lo que es corrupto le llaman bueno. Hoy en día las personas no quieren casarse. ¿Casarse es bueno o es malo? Es bueno. Depende. Dicen, no, casarse es bueno. La Biblia nos llama a casarnos. No hay nada más hermoso que disfrutar la mujer de tu juventud, tener un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice ese mundo? ¿Qué nos dice el sistema? Vivan juntos. Y si viven juntos y les funciona, sigan así. Y si no les funciona, pues entonces cerremos y vámonos. Eso dice el mundo. El mundo dice que para prosperar hay que ser corruptos. Hay que firmar el cheque, decir mentiras, negocios raros, cosas extrañas. Y como cristianos no estamos llamados a seguir ese ejemplo, sino que estamos llamados a detener la corrupción. Amén. Tú y yo no podemos ser, mis hermanos lindos, de los que nos robamos el cable, de los que le ponemos al medidor de agua una trampa para no pagar lo que hay que pagar, de no pagar nuestros impuestos, de hacer cosas torcidas, porque nuestro llamado y nuestra influencia es a evitar la corrupción. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, Satanás no tiene el derecho de poder traer perversión. Nosotros frenamos la corrupción del mundo. ¿Usted sabe qué maravilloso es eso? ¿Usted sabe por qué nuestra ciudad nos sigue empeorando? ¿Por qué? Porque la iglesia está acá. Porque el mundo nos sigue empeorando. ¿Quién es el que gobierna el mundo? ¿Quién gobierna Pereira? ¿Quién gobierna Colombia? ¿Quién gobierna el mundo? Él es el príncipe del mundo y él cada vez va a ser y va a traer mayor corrupción. ¿Qué detiene la corrupción? Nosotros, la iglesia. Mientras estemos en Pereira, creeremos que nuestra ciudad es bendecida. Mientras estemos aquí, creeremos que por estar nosotros aquí, los hijos de Dios, Pereira prosperará y saldrá adelante. Porque la iglesia está aquí. Porque estamos llenos de su espíritu para hacer que las cosas cambien. Porque vamos a hacer las cosas bien, porque no vamos a caer en corrupción. Mire, aquí a la iglesia ha llegado gente, diputados y gente del gobierno a querernos ofrecer proyectos sociales, pero con la condición de que le demos una parte a alguno de ellos. Y una de las cosas que nosotros como iglesia hemos determinado es que no creemos en la corrupción, ni aceptamos la corrupción. Y nos dicen, pastor, pero le van a quedar a la iglesia 100 millones y a nosotros nos da 20 y hacemos negocio. Y digo, es que yo no hago negocios así. Porque es que yo no estoy en la tierra y supuestamente por algo bueno. Le vamos a aprobar 150 millones para que trabaje con la niñez. Pero usted agarra 100 y nos da 50 a nosotros. Digo, así no funciona. Si el gobierno me aprueba 150, 150 los voy a invertir en la niñez. ¿Verdad? Eso se llama peculado, se llama eso. Apropiación de algo indebido. Pero pues aún las personas lo ven como algo que parece bueno, pero es malo. Robar es malo, mentir es malo, engañar a tu esposo es malo.
criticar es malo, murmurar es malo. Y si nosotros entendemos que fuimos llamados por Dios para evitar la corrupción, nuestra actitud va a ser diferente. Tal vez los que están a tu derecha son corruptos, los que trabajan contigo son corruptos, tal vez la gente cada vez va empeorando su vida emocional y moral, pero más entre nosotros no será así. Que la gente te vea y diga, él, con él no. Ofrécele a él, a aquel, pero en esa casa viven cristianos de verdad. Y cuando hay que levantar la voz y denunciar lo que está mal, ahí están ellos. Cuando van a llamar a alguien íntegro, ojalá que piensen en ti. Cuando se reúnen los vecinos de la cuadra y dicen, vamos a hacer un bazar, ¿a quién llamamos para que administre la economía? Vamos a llamar al hermano cristiano de la cuadra, porque ha demostrado que es una persona íntegra y correcta. Así que diga conmigo, la sal evita la corrupción. Donde yo esté, no habrá corrupción. Okay. Número 2, la sal da sed. ¿Usted ha comido algo muy salado? ¿Qué le pasa después? Uy, da una sed impresionante, impresionante. Entonces, otra de las cosas que tú y yo debemos hacer es que por medio de nuestro testimonio y nuestro estilo de vida, la gente tenga ganas de beber de lo que tú bebes. ¿Qué bebes tú cada vez que vas a Dios? El río de Dios, el río de su espíritu, ¿o no? Es decir, nuestro estilo de vida debe ser tan apetecible para aquel que no es cristiano. Que la gente tenga sed y deseo de tener lo que tú tienes. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes le han dicho alguna vez, oiga, me encanta su alegría? ¿Usted cómo hace para estar todo el tiempo así alegre? Y usted le dice, el Cristo a quien yo predico, el gozo viene de Él. Eso es darle sed a la gente. Usted cómo está todo el tiempo sonriendo, usted cómo el tiempo es optimista. Oye, yo no sé qué tienes tú, pero cada vez que hablo contigo, algo me da esperanza. Eso es antojar a las personas de que Cristo vale la pena y es bueno ser cristiano. La gente cree. Diga conmigo, es bueno ser cristiano. ¿Cuántos disfrutan ser cristiano? Pues que nos han enseñado que ser cristiano es aburrido. Y dicen que es aburrido porque no fumamos, no bailamos, no eso, no lo otro. Eso no es divertido. Eso en el momento te llena y satisface un área de tu vida. Pero aquel que se emborracha, el otro día, ¿cómo amanece? Sin plata y en Guayabá. Y peleó con la mujer, hizo un show, no sé qué. Aquel que gasta su dinero en cosas que este mundo ofrece, siempre terminarán vacíos. Porque este mundo no tiene la capacidad de llenarte con nada. Puedes tener toda la plata, todas las mujeres, todos los hombres que quieras, toda la diversión, todos los paseos, todos los viajes, todos los yates que quieras. Y al final terminarás como muchos de esos millonarios con múltiples bienes, quitándose la vida. Porque no te puede llenar un mundo que no fue creado para llenarte. Pero nosotros los cristianos tenemos la vida, tenemos a Cristo, tenemos su gozo. Ojalá que la gente que te pueda ver pueda decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Qué bueno que cuando los de afuera vean nuestros matrimonios, digan, yo quiero casarme. ¿Qué dice el mundo? No te cases. ¿Qué dice Cristo? Si te estás quemando, cásate. Eso dice la palabra, ¿verdad? ¿Es el bueno el matrimonio o no es bueno? Es bueno. ¿Dónde están los casados? ¿Es bueno el matrimonio? Antoje a los que no están casados. Cuando estuvimos aquí nuestra noche de parejas,
Disfrutamos nuestra noche de parejas. Agarramos a nuestra esposa por la mano, le dimos besitos. Podemos tener relaciones sexuales con ella. Es aprobado por Dios, es bendecido por Dios. Cada vez que tenemos intimidad, Dios está en medio de nosotros. Es delicioso el matrimonio. El que no está casado no puede disfrutar de eso, porque es malo y es pecado para aquel que tiene relaciones sexuales sin la aprobación de Dios. ¿Está conmigo? Que la gente se antoje de lo que tú tienes. Eso somos como cristianos, como jóvenes, que antojemos a los demás de querer realmente seguir a Cristo. Dice la Biblia en en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿A dónde van? Anote eso en su Biblia porque es importante que lo tenga claro. ¿A dónde va el mundo? Va rumbo a la destrucción. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15. 2 de Corintios 2:15 dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. ¿Qué pasará con los del mundo? Se pierden. Diga conmigo, se pierden. Ok, entonces anote esas dos palabras. Número 1, destrucción. Número 2, se pierden. Destrucción y se pierden. 2 de Corintios 4, 3 al 4 dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. La gente se pierde. ¿Usted está despierto esta mañana, sí? ¿Sí desayunaron o no? ¿Quiere un cafecito? ¿Sí? ¿Quién quiere café? Ahorita le traemos café. Mire que eso es muy importante. Usted que aceptó a Cristo y usted que es cristiano, nació de nuevo, usted va a pasar la eternidad con el Señor. Usted ha sido salvado para siempre. Su nombre está escrito en el libro de la vida y va a disfrutar, escuche bien, la eternidad con Dios. Pero hay una verdad que no podemos nosotros maquillar ni callar, y es que la Biblia nos enseña que el mundo se va a perder. El que no acepte a Jesús como su Señor se va a perder. Pasará su eternidad en el lago de fuego y en el infierno. No tendrán esperanza en este mundo para que su vida sea distinta. Estas personas que se van a perder necesitan de un cristiano que sea influencia y que sea sal para salvar sus vidas. Hermano, mira, tu cuñada con que te la pasas hablando, tu prima, tu abuelito que quieres mucho y es muy lindo, si tú no eres influencia y si tú no modelas a Jesús y si tú no hablas de Jesús, tu cuñadita linda y tu abuelito precioso se van a perder. Y cada vez la corrupción vendrá más y más sobre sus vidas. ¿Qué pasa cuando una carne comienza a descomponerse? Mientras más día, más se pudre. Mientras más pase el tiempo sin que la sal opere, mayor es la putrefacción de la carne. Igual pasa con las generaciones, igual pasa con las personas. Por eso Cristo dijo, instruye al niño. Cuando es pequeño el niño y tú le echas sal, influencia sobre él, estás logrando preservar a ese niño como un hijo de Dios. Le enseñas la palabra, le modelas a Cristo y estás evitando que a los 12 años cometa una inmoralidad, vaya a las drogas,
se pierda porque hubo la influencia temprana de la sal. Pero cuando la influencia no es temprana, sino que te tardas, un muchacho de 20 años abandonado por sus padres, que vio violencia intrafamiliar, que nunca le hablaron de Jesús, su vida, el sistema lo lleva a corromperse. Por eso vemos hoy jovencitos de 10 años, 12 años fumando todo tipo de cosas. Niñas de 10 años teniendo bebés, matando. Usted sabe que las bandas criminales reclutan niños para que cometan asesinatos, los sicariatos, porque no los condenan. Entonces el mundo está corrupto, cada vez está más corrupto. Y si la sal no hace lo que tiene que hacer, el mundo seguirá. Tú eres llamado por Dios para influenciar con sal tu casa, para salar a tus hijos, para salar a tu esposa, y para que se preserve la santidad de Dios. Qué poderoso eso. Si nosotros no somos de los que influimos sobre nuestras personas, ¿quién lo hará? Mi hermano, si tú eres de los que aplaude cuando tu hermana se va con otro a vivir y tú, ay, bueno, bien. No estoy diciendo que no lo vamos a hacer ni atacando, ni juzgando, porque no estamos llamados ni para atacar ni para juzgar, porque quien juzga es Dios, pero sí influenciando. Si a ti te preguntan, mamá, me voy a vivir con mi novio, ¿tú qué dices? Pues, mi hija, yo no estoy de acuerdo. Y me perdona, mi amor, pero eso no es la voluntad de Dios, y usted le enseña lo que dice la voluntad de Dios, pues al final la decisión es de la persona, pero su influencia puede hacer que su hija cambie de opinión. ¿Usted recuerda lo que dice la Biblia de los hijos del sacerdote Elí? Sus nombres eran Ofni y Fines. Y estos pelados hacían lo malo delante de Dios. Y su padre nunca los estorbó. Los tres terminaron trágicamente su vida. Porque uno de los llamados de nosotros como padres es a estorbar a que nuestros hijos hagan lo malo y se corrompan. Mientras usted viva en mi techo, aquí se hace lo correcto. Amén. No influyamos en nuestros hijos de forma negativa, sino seamos sal. Seamos. Y por último, 3, ¿qué hace la sal? La sal da sabor a los alimentos. ¿Qué hace la sal? ¿Usted ha comido algo sin sal? Terrible, ¿verdad? Totalmente insípido y desabrido. Entonces tú y yo le damos sabor al mundo, le damos propósito y sentido al mundo. ¿Qué sentido tiene la vida? Se preguntan muchos. ¿Para qué vivimos? Si usted no entiende el propósito de la vida, toda su existencia será una rutina que usted nunca entenderá. Todos los días me levanto temprano, me acuesto tarde, todos los días es lo mismo, nada tiene sentido, todo es hueco, todo es vacío. El único que puede dar propósito y sentido a la vida se llama Dios. Porque tú fuiste creado para cumplir un propósito de Dios. Mire lo que escribió el hombre más sabio de la tierra. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Si algo podemos aprender de este hombre es lo siguiente. Dice la Biblia, Eclesiastés 1, del 1 al 8. Nada tiene sentido, todo es vanidad. Ningún sentido en lo absoluto, escribió. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena.
Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Tremenda cita bíblica. Nada nos tiene ¿qué? Salomón dice que la vida sin Dios es una vida hueca. La palabra vanidad en este texto en el original significa hueco, sin sentido. Y te lo está diciendo un hombre que se sentaba en un trono de oro, uno de los reyes más ricos de Israel. Tuvo más de 1000 mujeres, más de 500 esposas. Tenía gente que lo honraba, tenía bufones que lo hacían reír. Tuvo todo lo que su alma deseaba. Y al final dijo, todo es vanidad, todo es hueco, todo es sin sentido. Y entendió, al final dijo, este es el final de mi discurso, teme a Dios. Es decir, lo único que le podrá dar sentido a tu vida se llama Dios. ¿Sabes por qué Dios dice que nosotros debemos dar sabor? ¿Tú sabes cuántos familiares tuyos viven una vida sin sentido? Mis hermanos lindos, ¿por qué hay tanta depresión y ansiedad hoy? ¿Por qué la enfermedad del siglo XXI, como nos decía ayer el hermano Hugo, Pereira tiene una de las tasas más altas de suicidio en jóvenes de Colombia? ¿Por qué nuestra sociedad está de esta manera? Porque está gritando, necesito ayuda, y el único que puede ayudarle eres tú. El vecino necesita que le digas que Dios es la solución. Mi hermano, la gente puede tener todo lo que anhela y al final siguen vacíos. Dios es la respuesta a su necesidad. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres la respuesta a tu vecino, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. La gente está insípida, nada tiene sabor. Pero cuando conocemos a Cristo, la vida cobra sentido. ¿O no? Usted que es cristiano dice, ay, la vida ahora sí. Tengo al Señor, ahora sí sé mi propósito, voy a servir a Dios, voy a ser una influencia para el mundo, voy a ser un mejor cristiano, tengo algo por hacer, hay un propósito claro. Tú eres la única persona que puedes impedir que tu familia se pudra. Mientras tú como cristiano estés en tu familia, tú serás un preservante para lo malo. Amén, ¿está conmigo? Mientras yo esté aquí, en esta casa, no se practica la homosexualidad. No. Amén. ¿Y ese silencio qué? Mientras yo esté acá, mientras como cristianos esté aquí, parado firme, vamos a evitar, vamos a pararnos firmes a que las cosas sean distintas. Amén. Eso que hacemos hoy, lastimosamente, que aplaudimos todo lo que hacen, no va con nosotros, hermano. Y esta no es una iglesia de esa donde aplaudimos todo. No es de esa. Donde, hermano, Dios es amor y Dios los ama a todos. Espéreme. Dios murió por todos. Pero el que viene a Cristo debe arrepentirse de sus pecados y tener un cambio de vida. Tú y yo necesitamos reconocer que nos hace falta Dios. Mientras tú no reconozcas que te hace falta Dios, pues no lo vas a buscar. Yo siempre he dicho, los lugares donde más la gente busca a Dios son los funerales y los hospitales. Porque hay una necesidad urgente, apremiante. Pero qué bueno que busquemos a Dios, no por emergencia, sino porque reconocemos que tenemos una necesidad. Que estoy vacío, que no tengo sentido, que estoy deprimido, que las cosas no me salen bien. Necesito que Dios me ayude. Es el primer paso para accesar a Dios. Entonces tú y yo somos influencia para que este mundo tenga
sabor. Ahora, Cristo nos llama la atención en Mateo 5:13. Búsquelo conmigo, por favor. Entonces, díganme las 3 cosas a que nos llamó Jesús como influencia, como sal. Número 1, evitar la corrupción. Número 2, la sal da sed. Y número 3, da sabor, da sentido, da propósito a la vida. Cristo nos dijo en Mateo 5:13, si la sal pierde su sabor, no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pues la sal es ¿para qué? Pues para salar. Si usted le echa sal a algo y la sal no tiene sabor, pues usted va a botar esa sal. Entonces, una de las cosas que Cristo nos advierte es que el cristiano no puede perder su influencia. Porque cuando el cristiano pierde su influencia, no sirve. ¿Aló? ¿No qué? O sea, yo soy sal, pero no salo. No sirvo. No sirvo como sal. Si soy sal, es para salar. Si yo como cristiano no soy influencia para evitar la corrupción, para antojar a otros a venir a Cristo, no sirvo como sal. ¿Me estoy explicando? O sea, un cristiano que no es influencia es un cristiano que es inútil. Es un cristiano que se sienta en la iglesia el domingo, dice amén, aplaude, pero no evita la corrupción, no predica, no evangeliza, no testifica. ¿Estoy explicando? No da testimonio a las personas, no hace lo correcto, no vive en santidad, no camina en la palabra, no modela a Jesús. Eso es un cristiano que no sirve. Porque si nuestro propósito es influir y no estamos influyendo, somos inservibles. ¿Me estoy explicando? No se vaya a ofender por eso, por favor. No le estoy llamando inservible. Estoy diciendo que si no somos influencia, nos convertimos en una sal inútil. Los cristianos fuimos llamados por Dios para influir sobre el mundo. Y cuando el cristiano no influye en el mundo, es inútil. Si usted es cristiano y todavía tiene 5 o 7 años y usted no le ha predicado a su hermana, a su tía, a su primo, a su jefe, a su compañero de trabajo, usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y usted puede salir y se para ya con los útiles escolares y se los entrega a un niño. Eso lo hacen las otras fundaciones también. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Que somos la luz y la sal de la tierra y llevamos el mensaje de Cristo de salvación a esta tierra que tanto lo necesita. Entonces, nuestra ciudad te necesita. La empresa donde tú trabajas te necesita como sal y como una sal productiva. Yo vengo de una zona donde se da sal. En Punto Fijo hay unas salinas. Esa sal es resalada. Así necesitamos ser. No es igual que la sal refinada. La sal refinada es sal, tiene sabor, pero la sal que usted saca de ahí, ¿cómo se llama eso? De las salinas, es resalada. No está adulterada ni mezclada con nada. Con un poquitico de sal se sala toda la comida. Pues seamos lo más salados que podamos, hermanos. Lo más salados que podamos. Que donde yo vaya, influya. En donde yo esté, haya cambio y transformación. Que la gente que vea mi familia, que vea mi estilo de vida, se antoje a ser cristiano y decir, yo quiero tener a Cristo en mi vida. Ese es el mejor evangelismo que podemos hacer. Pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve?
¿De qué sirve si estamos en el mundo y no somos influencia? Mire, de nada sirve entregar 500 kits escolares si no hablamos de Jesús. No hicimos nada. ¿Me explico? Le hago una pregunta. No me responda, solamente piense. ¿A cuántos les predicó esta semana? ¿A cuántos les dijo, mira, ven acá, eso de robarte el agua no es bueno? Te voy a hablar de la historia rápidamente para cerrar, de un hombre que perdió su sal. ¿Y qué pasa sobre la vida de un cristiano que pierde su influencia? Pues ya sabemos que pierde su propósito. Por eso hay mucha gente sentada en nuestras iglesias que dice, pero yo para qué vivo, y yo para qué sirvo, no sé. Hermano, el propósito del cristiano no es venir a una iglesia. Amén. No es solamente venir a trapear y decir trapié. No, es ser sal de la tierra, ser influencia del mundo. ¿Me explico? Cuando usted entienda ese propósito, no solamente su cabeza va a estar servir aquí adentro, sino que usted va a vivir para servir en todo lugar. Aleluya. La Biblia nos enseña de la historia de un hombre que perdió su sal. Su nombre es Lot, el sobrino de Abraham. Este cristiano se convirtió en el objeto de burla para su gente, para su familia. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su trabajo, perdió su dinero y todo porque no quiso ser sal de la tierra. La historia de Lot nos dice que por su avaricia y por su amor al dinero, por querer vivir bien, y no está mal vivir bien, lo que está mal es poner eso primero que Dios. Por su avaricia y su dinero, él quiso alejarse de lo que Dios había establecido y fue y puso su casa muy cerca a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Abraham le dijo, escoge, ¿qué quieres? Abraham dijo, yo voy a guardar mi testimonio, no voy a pelear contigo por dinero, escoge tú. Y él escogió, y escogió irse a un lugar de perversión, Sodoma y Gomorra. Entonces, estando en este lugar, se olvidó de ser influencia para esta ciudad, sino que la ciudad comenzó a influir sobre él. Solamente hay dos formas de vivir, hermanos. O ellos se convierten a ti, o tú te conviertes a ellos, no hay otra. O hacemos lo que hacen todos, o influenciamos para que lo que hacen todos no lo hagan más, sino que hagan lo que Cristo dice. ¿Me estoy explicando? Es decir, sí, pero no sirve. O nos volvemos a ellos o ellos se vuelven a nosotros. Que se vuelvan a nosotros. Pero para que se vuelvan a nosotros necesitamos carácter y necesitamos firmeza en lo que hemos creído. Entonces, cuando tú comienzas a prosperar y las cosas te comienzan a salir bien, ¿sabes qué pasa en nuestro corazón? Se llena de orgullo. Y uno de los problemas más grandes del hombre es el orgullo. Cuando comienza a recibir y a obtener el producto de su trabajo, eso está bien, a Dios le agrada que tú prosperes. El problema es cuando te vuelves tan orgulloso por lo que tienes, que no puedes ver la condición en que estás, porque sigues viviendo de tus logros, y eso a Dios no le interesa para nada. Pues Lot se llenó de orgullo y se fue a vivir en una ciudad de perversión. Una ciudad que se estaba pudriendo. ¿Sabes qué pasó con Lot? Se fue a una ciudad donde el proceso de descomposición de su familia se aceleró. Dice la Biblia que todos los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra eran homosexuales. Es decir, ¿usted sabe de dónde viene la palabra homosexual? De sodomitas.
Y los sodomitas eran los que vivían en Sodoma. Es decir, que los hombres que vivían en Sodoma eran todos homosexuales. Cuando tú vas al lugar de la perversión, serás influenciado por el ambiente si tú no tienes una relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios y carácter con Dios, el ambiente tarde o temprano te va a corromper. Por eso dice la Biblia, no te mezcles con malas compañías, porque las malas compañías corrompen. ¿Qué hacen las malas compañías? Entonces, yo que estoy aquí medio mal y me voy a meter a Sodoma, pues terminó como los de Sodoma. Y no solamente él, sino que toda su familia. La corrupción vino sobre él. Él no quiso ser influencia para Sodoma, sino que él se dejó involucrar por lo que pasaba en la ciudad. Y Dios había dado un juicio para esa ciudad. Porque escúcheme algo. Si algo trae el pecado, es juicio, tarde o temprano. Tarde o temprano el que practica lo malo tendrá que rendir cuentas a Dios. Ahora, en Génesis 19:4 vemos lo siguiente. Unos ángeles fueron a sacar a Lot de esa ciudad. ¿Y sabe qué hicieron las personas de Sodoma? Querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Los hombres querían violar a los ángeles. ¿Y qué hizo Lot? No lo voy a leer completo porque no me da el tiempo, pero léalo en casa. Está en Génesis 19, de 4 al 9. Se armó una turba fuera de la casa de Lot. Decían, uy, esos hombres que parecen de Hollywood tan bellos, y los homosexuales querían violarlos. Y Lot, para arreglar la situación, les ofreció a sus hijas. Les dijo, en vez de violar a los ángeles que tengo aquí, les voy a entregar a mis hijas que son vírgenes. Y eso a mí me enseña lo siguiente, queridos. La persona que deja de ser sal y entra en un estado neutro, tarde o temprano terminará ofreciendo sus hijos al mundo. Lot, por no ser radical y ser influencia, se dejó llevar y fue capaz de ofrecer aún sus propias hijas en inmoralidad sexual, en vez de resistirse y ser influencia para detener la corrupción. ¿Qué hubiese hecho usted si fuera Lot? Ofrece sus hijos. Pero cuando no somos sal, en pocas palabras, ofrecemos a nuestros hijos al mundo. ¿Sabe por qué? Porque si tus hijos ven que tú en la casa eres alguien que no tienes comunión con Dios, que no oras, que no eres coherente con lo que dices que practicas y no lo practicas, eres un tibio. Y en pocas palabras, esa tibieza arrojará a tus hijos al mundo. Porque si algo esperan los niños de nosotros, es ver coherencia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Que nuestros hijos digan, mi papá es sal y mi mamá es luz. Ellos están firmes en lo que realmente es correcto. Pero cuando tú no tienes una posición firme, impulsas a tus hijos de forma indirecta a que amen al mundo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que están sentados en las iglesias, aunque están aquí, todavía aman el mundo. Estos mensajes son chéverísimos. Toda la gente está callada viéndome así. Tranquilos, tranquilos. Si usted levanta a sus hijos en un ambiente no espiritual, no espere que sus hijos sean espirituales. Nuestros hijos están creciendo al lado de Sodoma y Gomorra. Al lado. Cuando salen al colegio, ahí está Sodoma y Gomorra. Cuando van al centro comercial, ahí está Sodoma y Gomorra. Cuando abren el celular, ahí está. O usted no ve a Sodoma y Gomorra cada vez que abre el teléfono. Usted viene, abre Facebook
y usted está viendo las historias y de repente aparece una mujer ahí. Y dice, pues, ¿qué es eso? ¿Sí o no? Todas las series de televisión, todas las películas de ahora nos meten por los ojos el LGBTI más, Q más, RX, Y, Z. Todo eso que hay ahora. Más de 32,000 géneros. Sodoma y Gomorra. Y sobre eso vendrá juicio. Pero tú y yo no podemos ser como Lot, de dejar de ser influencia y decirle a nuestros hijos, papi, aunque en el colegio te enseñen esto, y aunque tú en la calle veas a dos hombres besándose, eso está mal. Porque el modelo es el modelo de la Biblia, la familia, papá y mamá. ¿Está conmigo? No ser como Lot, dejar que las cosas pasen. Ahora, cuando yo me refiero a las estatuas de sal, me voy a enfocar en lo que hizo la esposa de Lot. ¿Usted recuerda a la esposa de Lot? ¿Qué le pasó? Bueno, el Señor mandó a los ángeles y les dijo, salgan de Sodoma, salgan de Gomorra, dejen que esa influencia esté sobre ustedes, los voy a salvar a ustedes por amar a Abraham. Y les dijo, pero cuando salgan no volteen. Porque si voltean a ver Sodoma y Gomorra, venía juicio, venía fuego sobre la ciudad. El ángel no les dijo qué pasaría, les dijo solo no volteen. ¿Está conmigo? Pasó, comenzaron a salir. ¿Qué hizo la esposa de Lot? ¿Qué cosa no? Le dicen no voltee, ¿y qué hizo? Anda. Se parece a nosotros. Cuando Dios dice no amen al mundo, ni las cosas del mundo. ¿Sabe qué pasó con la esposa de Lot? Era sal, pero se convirtió en estatua, porque no quiso ser influencia para el mundo, sino que quiso amar al mundo, más que a la instrucción de Dios. Existen cristianos estatuas, que su corazón está dividido entre Dios y el mundo. Y cuando Dios les dice, salgan, avancen, salgan de la corrupción, todavía salen y voltean. ¿Recuerda lo que les pasó al pueblo de Israel? Dios les dijo, salgan, salieron al desierto. ¿Qué había en su corazón? Deseaban volver a Egipto. Ay, cuando comíamos en Egipto carne, eran esclavos, pero anhelaban Egipto y Dios dijo, esta generación, capich, delete, no entrarán. Paila, no van a entrar, porque su corazón está dividido entre mí y el pasado, el mundo. Estatuas de sal son cristianos que dejaron de ser influencia y se unieron al mundo, al punto de que ya no se sabe si son cristianos o no. La forma como hablas, la forma, lo que hablas, lo que haces. No somos cristianos. ¿Somos o no somos cristianos? Entonces son estatuas de sal porque fueron llamados para hacer influencia, pero no son influencia. Venga, nos tomamos aquí un traguito. La reunión social. ¿Está conmigo? Un traguito aquí. Pero a esos mismos con que tú te tomas un traguito, tú los invitas a ellos a la iglesia y no vienen. Porque ellos se quieren que tú te conviertas a ellos, pero no ellos a ti. Tú y yo no podemos permitir, queridos, que el mundo gane la batalla. Si hay algo que debe tener la iglesia es seguir resistiendo la maldad y seguir dejando que el mundo siga corrompiéndose. Fuimos llamados para evitarlo. Hermano, mire, si este mundo quiere es dinero, fama, posiciones. Hermano, nosotros no estamos por esto. Nosotros estamos aquí porque amamos a Cristo. Y lo más importante es Jesucristo.
y lo más importante es seguir a Jesucristo y vivir conforme a Jesucristo. Les leo esta cita bíblica y termino. Cristo nos alertó de que lo que pasó con la mujer de Lot le puede pasar a cualquiera hoy. Lucas 17, 28 al 32. Él dijo, el mundo será como en los días de Lot. Lucas 17 del 28 al 32. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Gomorra. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté a la azotea no baje a la casa para empacar, la persona que esté en el campo no regresará a casa. Recuerden lo que pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a la vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Estatuas de sal, personas que se aferran a su manera de vivir y no quieren soltar y comenzar a vivir a la manera de Dios. Mi hermano, mire, mi propósito con este mensaje de esta mañana es que tú y yo podamos comprender que la tibieza no debe ser parte de nosotros como cristianos, que fuimos llamados para influenciar a las personas. La gente está esperando que nosotros les amemos, pero también la gente está esperando que le digamos la verdad. ¿Sabe por qué? Porque afuera hay mucha hipocresía. Si algo está lleno este mundo hoy es de gente hipócrita, que vienen y te dan la mano y te aplauden, pero por detrás te dicen, pobrecito, cómo está de arruinado. Mire la mujer cómo le monta a los, ¿verdad? Qué bueno conseguir personas en el mundo que te digan, mira, estás mal aquí. Dios puede ayudarte, Dios puede salvarte, Dios puede regenerar tu matrimonio, Dios puede ayudarte con tu enfermedad, pero debemos ser luz, hermanos, y debemos ser sal. Debemos hacer algo para que las cosas cambien. No está bien que tú y yo sigamos viviendo por vivir y vengamos un domingo acá y durante la semana no hagamos nada. Aquí hay un montón de sillas que están solas, de personas que allá afuera están necesitando de propósito y que tú puedes hablarles y tú puedes decirle, hay un hombre llamado Jesucristo que cambió mi vida y le dio sentido a mi existencia. Que tú y yo no entendamos que el evangelismo no es solamente salir con una Biblia debajo del brazo a las calles, que el evangelismo es todos los días siendo de influencia para esta generación, diciéndoles que hay un Cristo que vale la pena, diciéndoles que hay un Dios que nos ama y que nosotros nos rehusamos a seguir queriendo y amando las cosas que aman todos. La gente hoy se critican, murmuran, se dividen, se pelean por dinero, más entre nosotros, hermanos. La Biblia dice, ¿cómo conocerán ellos a Jesús? Viendo que nosotros aquí adentro nos amamos. Nuestro amor es evidencia para que ellos vean que sí hay un Dios real. Cuando los de afuera vean que hay cristianos verdaderos, a mí me da mucha pena cuando veo una pareja que vive juntos, viven en concubinato, y ustedes, no, somos cristianos. ¿Qué cristiano es eso? ¿Ah? No, mis hermanos, no los juzgamos, ni los condeno, ni los envío al infierno, no, pero no está bien. ¿Me explico? No lo podemos aplaudir, tenemos que decirle, mira, hay algo que podemos hacer, arreglemos esta situación, hagamos algo. Yo no puedo permitir podemos permitir que la gente diga que los cristianos somos los que peores trabajamos. No es verdad. Que no trabajamos bien, que faltamos, no es verdad. Que la gente pueda decir, por lo menos, los cristianos de Casa de Bendición son cristianos de influencia,
son cristianos correctos, que hacen lo correcto, que dan testimonio, que viven para ser la luz y la sal del mundo. Ponte de pie conmigo esta mañana. Somos la sal de la tierra. Que digan, hay una jovencita entre todos diferente, hay un hombre distinto, hay una familia diferente. Mire, muchos se van a antojar de lo que usted tiene, pero otros van a criticar lo que usted tiene. No importa, trabaje en el nombre de Jesús y pídale al Espíritu Santo que le dé la ayuda que usted necesita para que seamos sal de la tierra. Dile a tu vecino, tú eres la sal de la tierra. Deja de ser una estatua de sal. Ahí está. Deja de ser una estatua de sal. Cristianos detenidos, sin avanzar, sin influenciar más entre nosotros. No será así. Señor, esta mañana oramos, Señor, y recibimos esta palabra, Señor. Recibimos esta verdad. Fuimos llamados por ti para hacer influencia al mundo, sal de la tierra. Señor, si hemos estado viendo hacia atrás y anhelando el mundo, si nuestra lealtad ha estado dividida entre tú y el mundo, Señor, y todavía anhelamos las fiestas y deseamos la inmoralidad y todavía deseamos el pecado, Señor, hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos de esto, Señor, porque aunque estoy seguro que el pecado es rico para la carne, me lleva a la muerte y terminaré siendo un cristiano estancado. Terminaré siendo la sal, pero que no sirve, porque estoy con mi corazón dividido entre el mundo y sigo volteando hacia Sodoma. Sigo extrañando cómo viven los del mundo, cuando yo he sido sacado del mundo y he sido llamado a ser conforme a tu reino. Yo soy del reino de los cielos. Mi ciudadanía está en el cielo y no en la tierra, Señor. Por eso, ayúdanos a hacer influencia, Señor. Ayúdame, Señor, a evitar la corrupción en el lugar donde yo esté, Señor. Si me has puesto en una empresa, yo no haré trampas. Yo no robaré recursos de la empresa. No robaré tiempo de mi empresa. Voy a ser íntegro. Y donde yo esté, no habrá corrupción, Señor. Ayúdame a evitar la corrupción de mi familia. Señor, a denunciar, a hablar con mi hermano, mi hermana, mi tía, cuando yo vea algo que va en contra de tu palabra. Yo no puedo permitir ver a mis familiares caer en la idolatría, caer en la inmoralidad y permitirlo y aplaudirlo y no decir nada, Señor. Ayúdanos a poder denunciar esto con amor, por supuesto, con la actitud correcta, pero denunciar la verdad, Señor, con la verdad y sacar la oscuridad de nuestras familiares, Señor. Si mi familia vive en unión libre, Señor, ayúdame a hacer luz y a inspirarles para que se casen. Si algún familiar está consumiendo sustancias alucinógenas, ayúdame a hablar de Cristo, Señor, y a decirle que está mal lo que hace y a mostrarles un camino para que regresen de ese lugar oscuro, Señor. Si sé de algún amigo que le está siendo infiel a su esposa, ayúdame, Señor, a poder exhortar a mi compañero y llevarlo al arrepentimiento, Señor, porque somos la sal de la tierra, Señor. Ayúdanos también a vivir de tal manera, Padre, que los demás se antojen de lo que tenemos. Que la paz que tenemos y el gozo que tenemos y la tranquilidad que tenemos en medio de un mundo que se cae a pedazos sea motivo para que otros digan: yo quiero eso. Y ayúdanos, Señor, tercero, ayúdanos, Espíritu Santo, a con nuestro testimonio de vida
poder salvar a la mayor número de personas posible, Señor, a nuestro alrededor. Nuestra tarea es predicar, Señor, y hablar de ti. Nos rehusamos, diga conmigo, yo me rehúso a ser una estatua de sal. Yo dejo de ver atrás y enfoco mi mirada en Cristo. Amén.